En aquel tiempo dijo Jesús a los judíos: Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre, y el pan que yo les daré es mi carne por la vida del mundo. Disputaban los judíos entre sí: ¿Cómo puede éste darnos a comer su carne? Entonces Jesús les dijo: en verdad os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y no bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre habita en mí y yo en él. Como el Padre que vive me ha enviado y yo vivo por el Padre, así del mismo modo, el que me come vivirá por mí. Este es el pan que ha bajado del cielo, no como el de vuestros padres, que lo comieron y murieron. El que come este pan vivirá para siempre. Palabra del Señor. Hemos comenzado este mensaje que Dios tiene hoy para nosotros, en su palabra. Hemos comenzado con un fragmento de uno de los libros más interesantes del Antiguo Testamento. No interesante porque nos cuente historias muy apasionantes que a uno le enredan, como puede haber en otros libros, el libro del Génesis, que hay algunas historias realmente apasionantes, sino porque el libro del Deuteronomio, que quiere decir la otra ley, deuteronomio es una expresión de origen griego, la otra ley, es decir, las otras normas y principios. El libro del Deuteronomio es un libro en el que se recogen una serie de discursos que da Moisés. Los da al finalizar ya el camino por el desierto. 40 años después de vagar por el desierto, el pueblo de Israel ha experimentado muchísimas cosas. Y antes de entrar en la tierra prometida, desde el otro lado del Jordán, y nos podemos imaginar la escena, a Moisés con su pueblo, que no eran 4 o 5, sino muchos, una multitud, Moisés se pone allá en algún lugar elevado a hablarle. No le escucharían todos, pero le escucharían representantes de cada una de las tribus que se iban a sentar, porque todos en esa multitud no le podrían escuchar sin sistemas de audio que tenemos hoy. Pero le escucharían unos cuantos y sobre todo consignarían algunas de sus palabras en la memoria y luego por escrito. Y Moisés, así nos lo presenta el libro del Deuteronomio, empieza a hablar. Y es como las últimas palabras. 34 capítulos tiene el libro del Deuteronomio, 33 son discursos de Moisés. El capítulo 34 es su muerte y enterramiento, porque sabemos que Moisés no entró en la tierra prometida. Y desde el otro lado del río, solo tenían que cruzar el Jordán para entrar en la tierra prometida, les empieza a contar, sobre todo para recordar, es unos discursos como del recuerdo. Y así empieza hoy la lectura. Recuerda todo el camino que el Señor tu Dios te ha hecho recorrer durante estos 40 años por el desierto. Y Moisés, a lo largo de esas páginas, empieza a traer a la memoria todos aquellos grandes acontecimientos y momentos en los que Dios había intervenido, para que el pueblo tuviera en la mente bien clara que Dios es un Dios que salva, que Dios es un Dios que perdona, que Dios es un Dios fiel, a pesar de las infidelidades. Y empieza a contar Moisés en ese discurso tan extenso, varios discursos, no es uno solo, sino varios discursos, y empieza a contar que cuando estabais perseguidos por los israelitas, atravesasteis el Mar Rojo, Dios os liberó, os protegió de la muerte que podíais recibir de aquellos egipcios que iban con armas. Cuando teníais hambre, aparecieron aquellas codornices que os alimentaron. Cuando teníais sed, en aquella roca brotó el agua y pudimos saciar nuestra sed. Encontramos una fuente para poder beber. En medio del desierto, caminando y vagando por aquel lugar, el Señor dio también el maná, el pan del cielo que recogían cada mañana. Caminando por el desierto, en un momento determinado el Señor os dio unas leyes, unas normas para vivir cada día. Y cuando las rompisteis, Dios no os mandó un rayo y os destruyó, sino
volvió otra vez a buscaros. Y entonces empieza a contar estas historias, la memoria. Pero la meta a la que va Moisés y la que repite frecuentemente, que esto es lo hermoso del libro del Deuteronomio, es: recuerda cómo se ha portado Dios contigo, no para mirar con nostalgia al pasado, sino para que hoy tú te comportes como un hijo. Esta es la memoria que pide Dios y que Moisés, como portavoz del Señor, les recuerda al pueblo. Recuerda, cumple los mandamientos, que es el mejor modo de agradecer esta presencia de Dios en tu vida. Cumple los mandamientos. Insiste el Deuteronomio una y otra vez. Incluso hay un momento en que les dice Moisés: ojo, no sea que ahora cuando entres en la tierra de Canaán, que es una tierra muy fértil, y cuando empiezas a tener trigo en abundancia, vino en abundancia, bienes en abundancia, te olvides del Señor que te libró de Egipto y que te sacó de una situación de dificultad y te ha traído a esta tierra. No sea que en medio del placer, la abundancia y la comodidad ya te olvides. Cuando estés viviendo esta abundancia, recuerda, mediante tu conducta diaria, cumple los mandamientos. Y esta memoria, este recuerdo pertenece a nuestra entraña del cristiano. Nosotros no somos, como dicen a veces, ¿no?, las religiones del libro, dicen que tenemos un libro, el Corán, la Biblia, los distintos libros, los Vedas de los orientales. Los cristianos no somos de religión de libro, tenemos un libro que es la palabra de Dios. Somos sobre todo de vida. Recordamos las acciones de Dios para vivirlas hoy, pero no nos apegamos a unas frases, sino a las acciones de Dios. La memoria que para un cristiano no es recordar el pasado y contar historietas, como sentarnos ahí al fuego con el abuelo Cebolleta que nos cuenta pues lo que pasaba en la guerra, y que está muy bonito, eso es entrañable, pero eso es para emocionarnos, para vivir. O tampoco quien se pone a mirar allí las fotos de cuando éramos pequeños y se emociona, se le caen las lágrimas, y algunos dicen: cómo se estropean los cuerpos de pequeños a hoy. No es la memoria de quien mira para atrás con nostalgia y se queda ahí emocionado en sus recuerdos, sino la memoria del cristiano es la de hoy. Hacer memoria es vivir hoy la palabra de Dios. Y este es el mensaje del Deuteronomio que hoy día del Corpus se nos propone como primera lectura. Hacer memoria, cumplir los mandamientos. Y siempre que dice: escucha, Israel, el Señor tu Dios es el único Dios. Amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu mente, con todo tu ser. Las palabras que hoy te digo las tendrás siempre presentes en tu memoria, pero para vivirlas, en tu memoria, para vivirlas. Y es muy interesante porque esta experiencia del Antiguo Testamento la recoge Jesús. Y cuando va a hacer el último acto de su vida, la última escena de su vida, después de predicar tanto tiempo en Galilea, de hacer algunos milagros, de crear una pequeña comunidad, de tener un grupo de discípulos, de enseñarles, de ilusionarles, justo antes de morir, dice el Evangelio que tomó el pan, lo partió, lo bendijo con las oraciones judías, le dijo: esto es mi cuerpo que se entrega por vosotros, esta es mi sangre que se derrama por vosotros, haced esto en memoria mía. Y esto hacemos los cristianos, hoy, mañana, pasado mañana, haced esto en memoria mía. No solo recordar el pasado, sino hoy. Nosotros somos quienes nos reunimos para hacer presente a Jesús. Hacer memoria para un cristiano, en el sentido religioso, celebrativo, es hacer presente a Jesús. No solo recordar, sino hacer presente. Por eso nos reunimos los cristianos, porque hoy domingo hacemos presente a Jesús, resucitado, vivo, que no es un personaje del pasado, sino alguien que hoy nos interpela, nos llama, nos invita. Hoy lo hacemos presente aquí, reunidos como comunidad. Estamos aquí, Jesús se hace presente entre nosotros. Y lo hacemos presente con la fracción del pan. Esto es mi cuerpo que se entrega por vosotros. Esta es mi sangre que se derrama por vosotros. Es una memoria agradecida, pero es una memoria que nos tiene que dar vida a todos. Nuestra mentalidad racional a veces nos resulta difícil descubrir esta presencia del Jesús, del Señor, en nuestra vida.
Difícil descubrir la presencia del Señor en el pan de la Eucaristía, en el cáliz de la bendición. Nos resulta difícil porque tenemos que sumergirnos en el misterio y meternos en el corazón del Señor, que ha querido quedarse en el fragmento de pan, en el poco de vino. Hay una canción muy bonita que dice: eres tú, Jesús, eres tú en un trozo de pan y en un poco de vino. Eres tú, Jesús. Y hoy nos lo dice él en aquel discurso de la sinagoga de Cafarnaúm. También los judíos tenían dificultades para asumir este mensaje. Y decían: ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? ¿Qué nos dice? ¿Qué es eso? Y Jesús les insistía, no les regañaba, pero les insistía. Si no coméis la carne del Hijo del Hombre y no bebéis su sangre, no tenéis vida. El que come mi carne y bebe mi sangre habita en mí. Esta es la experiencia grande de la Eucaristía. El que come mi carne y bebe mi sangre habita en mí. Qué significativo es que Jesús haya querido quedarse en un alimento. Bueno, podía haber elegido cualquier cosa, La presencia del Señor. En el Antiguo Testamento la presencia del Señor estaba simbolizada, no era real, sino simbolizada en un arca, Allí estaba el arca de la alianza con las tablas de la ley dentro, y eso era la presencia de Dios en el templo de Jerusalén. Fijaos, un arca de metal noble, pero de metal, un edificio de piedra, noble, enorme, grandioso, la gente se quedaba asombrada de aquel edificio tan impresionante. Y Jesús, es curioso que se ha quedado en algo tan cotidiano, tan simple, tan vulgar, entre comillas, porque es fantástico, que es el pan y el vino. Se ha querido quedar en algo que es alimento, porque con esto expresa muy bien lo que Él quiere en esta memoria suya, que es penetrar en nuestra vida. Del mismo modo que el alimento se come, se digiere, se diluye en nuestro organismo, Jesús quiere entrar en nuestra intimidad, quiere entrar en nuestra conciencia, quiere entrar en nuestro corazón, quiere traspasar nuestra vida con su palabra. Y esto es el sentido tan profundo de quedarse en un alimento tan básico como el pan, pero tan festivo como el vino, que se ha utilizado siempre en las fiestas, porque no hay un gran banquete que no haya una botella de vino, y si es bueno, mejor. En el pan cotidiano, alimento básico, en el vino de la fiesta, del encuentro, de la alegría, del regocijo. Jesús, en un trozo de pan y en un poco de vino, que quiere entrar en nuestro interior para transformar nuestra vida. No es elegido al azar lo de Jesús. Coge los elementos de la Pascua judía, pero Él los modifica y nos invita. El que come mi carne y bebe mi sangre habita en mí y yo en él. Vamos a pedirle al Señor ahora en la Eucaristía y en esta fiesta de la presencia de Jesús en su cuerpo y en su sangre, que nos ayude a descubrir este gran don de la Eucaristía. Dios mismo quiere entrar en nuestro corazón. Dios mismo quiere habitar en nuestra vida. Dios mismo quiere circular por nuestra sangre, por nuestras venas, por nuestros pensamientos, por nuestros sentimientos. Quiere que nuestra vida esté orientada hacia Él, para que podamos todos amar a Dios con todo el corazón, con toda la mente y con toda la fuerza, y al hermano, al que tenemos al lado, con el mismo amor con que nos amamos a nosotros mismos. Por eso la Iglesia hoy, el día del Corpus, que mira de un modo especial esta presencia de Dios en nuestro mundo, nos invita a mirar al hermano, jornada de caridad, y a ser solidarios, a pensar en los que más necesitan. El amor a Dios unido indisolublemente al amor al hermano. Se lo pedimos así a Jesús. Ayúdanos, Señor, primero a comprender, a recordar, a agradecer, para vivir hoy como creyentes auténticos.